De regreso a los estudios de Sistema TV, ya los candidatos preparan las preguntas que se harán unos a otros dentro de muy poco, aquí en el único debate entre los candidatos a comisionado residente en Washington, Alex. Asimismo es, Gloria, pero antes los candidatos debatirán sobre educación y becas Pell. Cada candidato tendrá 1 minuto 30 segundos para contestar. Empieza esta ronda Sadiasep Guillón y la pregunta es la siguiente. ¿Qué haría en Washington para mitigar el daño económico que representa para el pueblo de Puerto Rico los recortes de las becas Pell? ¿Y qué rol tiene el comisionado residente para fortalecer la educación primaria y secundaria en la isla? Adelante. Sí, definitivamente la educación es muy importante porque un país que no tiene educación es un país que está condenado a sucumbir. La escuela autosuficiente cooperativa es el concepto que el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico está propulsando. Es una escuela en la cual es la comunidad la que está a cargo de esa escuela. No es realmente la escuela de la comunidad como anteriormente se estaba propulsando, sino un concepto cooperativista. Entendemos que es el cooperativismo el futuro de Puerto Rico porque es la comunidad local la que sabe realmente cuáles son las necesidades locales y que puede realmente involucrarse dentro de la educación de sus hijos. Entendemos que las becas Pell, por acción congresional particularmente de los republicanos, han sido recortados. Vamos a tener cada vez menos oportunidades de que las escuelas se puedan enseñar en el sentido de que va a ser menos los semestres que van a estar disponibles. Es algo que no tenemos control sobre eso, pero sí tenemos control de lo que hacemos aquí en Puerto Rico, los puertorriqueños, para que podamos educar no solamente a nuestros niños, también los padres. Tenemos generación ahora de padres que han salido de la escuela y que no tienen las herramientas suficientes para estar en el mundo del trabajo. En ese sentido, Puertorriqueños por Puerto Rico entiende que es necesario la educación continua para poder mantener la mano de obra diestra porque la estamos perdiendo en este país. Félix Córdoba del PPT. Nosotros hemos insistido en la reestructuración económica porque tenemos que hacer este país más autosuficiente. En el caso de las becas Pell hay un problema que es grave. Ya están siendo reducidas en el momento actual. Pero en Estados Unidos se han hecho estudios sumamente interesantes que han planteado que el objetivo de las becas Pell se ha erosionado. Porque lo que ha sucedido es que el nivel de aprovechamiento entre los estudiantes pobres y los estudiantes ricos se ha ido ensanchando. Lo que quiere decir es que ya las becas Pell han perdido gran parte de su capacidad para producir igualdad económica. Además, se han hecho unos análisis interesantes sobre la estructura de las universidades y se ha descubierto que en lugar de promocionar la igualdad, como sucedía después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hace el sistema universitario es servir de garantizador de los privilegios en los Estados Unidos. En Puerto Rico la situación es peor. Para nosotros es fundamental defender la universidad pública y defender aquellos espacios que precisamente pueden romper con esta polarización de la riqueza que por un lado genera más pobres y por otro lado genera ricos. Yo en el salón de clase he visto a los estudiantes sufriendo, teniendo que darse de baja, por ejemplo, cuando este gobierno actual le impuso una cuota de 400 pesos por semestre. Es la angustia de ver a un estudiante excelente tener que dejar el salón de clase, es una cosa que tenemos que impedir. Nosotros tenemos que propiciar que la educación en Puerto Rico sea una fuerza de igualdad social y no que se convierta en una experiencia que garantice los privilegios de los que ya tienen riqueza. Gracias, Córdoba. Ahora le corresponde el turno a Juan Mercado del PIB. Como profesor universitario veo todos los días cómo los estudiantes hacen malabares para satisfacer sus necesidades académicas y sus necesidades económicas. La realidad es que los puertorriqueños necesitamos una educación universitaria accesible. Mis estudiantes no son como lo que planteaba un ex candidato a comisionado residente del Partido Nuevo Progresista, que decía que utilizaban los dineros, los recursos económicos de las becas para satisfacer vicios. Los estudiantes trabajan diariamente y estudian diariamente por un mejor futuro. El problema está que en Puerto Rico el factor económico no debe de ser un problema de educación. No lo es como cuestión de hecho. 3.5 billones de dólares conforman el presupuesto del sistema de educación de enseñanza, del cual una cuarta parte se va a salarios de personas. Lo demás, ¿dónde está? En los bolsillos de sabrá Dios quién. La realidad es que el desastre en el sistema público de enseñanza responde a las prioridades de los partidos políticos coloniales que han utilizado como botín de guerra los sistemas educativos. En cuanto a la educación universitaria, ante el problema de las becas Pell, ya el Partido Independentista propuso que se establezca un mecanismo de responsabilidad social a los estudiantes que lo necesiten luego
de que se haga un censo de quienes necesitan esos recursos. Gracias, Juan Mercado. Le corresponde el turno a María de Lourdes Guzmán, pero antes repetimos la pregunta. ¿Qué haría en Washington para mitigar el daño económico que representa para Puerto Rico los recortes de las becas Pell? ¿Y qué rol tiene el comisionado residente para fortalecer la educación primaria y secundaria en la isla? Adelante. Bueno, el Departamento de Educación es la agencia que más dinero recibe de todas las agencias por el presupuesto combinado. Me parece que hay que supervisar la utilización de ese presupuesto, que hoy se va en todo, menos en las facilidades de las escuelas, en los salarios de los maestros, en los materiales y en lo que corresponde a la educación. Hay que acabar con los contratos y con los gastos superfluos y hay que darle el dinero a la educación como corresponde para que nosotros podamos echar hacia adelante nuestros niños y nuestros jóvenes. En cuanto a la universidad, obviamente la Universidad de Puerto Rico tiene que ser y seguir siendo nuestro principal centro docente y hay que protegerla. Acabar el asedio político al que ha estado sometido en estos últimos casi 4 años, eliminar esa junta de síndicos que lo que ha hecho es politizarla, acabar con la cuota que, como decía el doctor Córdoba, ha mermado la matrícula de la Universidad de Puerto Rico significativamente. Y yo sé que en el presupuesto del gobierno central hay dinero suficiente para nosotros romper la dependencia de las becas Pell. Lo que pasa es que ese presupuesto hay que utilizarlo en lo que corresponde y la educación no puede seguir siendo un privilegio, tiene que ser un derecho y todos tenemos que respetar y proteger ese derecho porque va para nuestros recursos humanos, que es lo más importante que tiene nuestro país. Ahora Pedro Pierluisi, adelante. Esta próxima década debe ser la década de la educación. Y desde que yo llegué al Congreso le di la mayor prioridad. Pedí ser miembro de la Comisión de Educación y Trabajo del Congreso. Y me di a la tarea para apoyar que la beca Pell aumentara. Y llegó al máximo actual, $5,500. En épocas recientes, ante la crisis fiscal del gobierno de los Estados Unidos, me uní a mis colegas del Partido Demócrata para mantener el tope de la beca. Y ahí está. Por otro lado, como en la Universidad de Puerto Rico se dio claramente una mala administración y no hubo alternativa y tuvieron que imponer una cuota especial, yo conseguí que se incluyera a Puerto Rico en un crédito contributivo para los padres de jóvenes que estudian en la universidad. Y es de $1,000 y aplica en Puerto Rico. Se los reembolsan al Departamento de Hacienda. En cuanto a la educación primaria y secundaria, mi lucha desde que llegué al Congreso es que mejore la educación bilingüe en Puerto Rico. El inglés es indispensable hoy en día para que nuestros jóvenes progresen y adelanten. El español es importantísimo, pero debemos ser bilingües. Y yo soy el mayor promotor del programa de intercambio de maestros a nivel de todos los Estados Unidos. Es importante que aquí en Puerto Rico se le dé la mayor atención a esas escuelas bilingües que queremos poco a poco ir aumentando para que al final de esta década todos nuestros jóvenes sean bilingües. Rafael Cox Alomar, adelante. La única contribución de Pierluisi al debate educativo en el Congreso fue precisamente quedarse dormido mientras se golpeaba el programa de las becas Pell y de los préstamos Stafford, que son la espina dorsal del financiamiento de la educación universitaria de nuestros jóvenes. Aquí no ha habido plan de contingencia alguno. Hablan de escuelas del siglo XXI y las escuelas aquí son del siglo XVII. Aquí no hay ni siquiera papel higiénico en muchas escuelas públicas de Puerto Rico. De 1.500 escuelas que tiene el sistema, 1.200 no cumplen con los estándares federales. Aquí no se le paga a los maestros en este gobierno de Pierluisi. Aquí, el martes en la noche en Dorado, me topé con una maestra de elemental que me enseñó la cuenta de Walgreens, porque ella misma con su propio dinero tuvo que comprar los materiales para equipar el salón de sus estudiantes. Esa es la realidad, esa es la crisis que hay en Puerto Rico porque no hay una visión amplia de lo que es la educación como la raíz de la democracia puertorriqueña. Y por eso, para eliminar este desastre hay que votar íntegro por el Partido Popular Democrático el 6 de noviembre. Pasemos ahora al turno de refutación. Los candidatos tienen 30 segundos cada uno. El primero en consumirlo es Sadiacet Guillón del PPR. Adelante. Uno de los problemas de la educación de Puerto Rico, en la cual no tenemos una igualdad entre la escuela pública y la privada, es que no tenemos un sistema de mérito. Aquí en Puerto Rico los maestros realmente se promueven por
por el partido que pertenezcan. El bipartidismo se ha metido tanto dentro de nuestra política, dentro de nuestras instituciones, que hoy en día los maestros no son realmente promovidos por su educación, por su continuada educación y por sus méritos. En la medida que nosotros acabemos con esto y no se mencione en el lugar de trabajo a qué partido tú perteneces, vamos a producir una educación de éxito. Gracias a Sadiacer Guillón. Ahora le corresponde el turno a Félix Córdoba. Adelante. Es interesante oír los comentarios de los dos partidos principales, porque parecería que ellos no han estado gobernando en Puerto Rico. La crisis de la educación no es de los últimos 3 años. Yo me alegro oír al compañero Cox Salomar decir que las escuelas responden al siglo XVII, porque realmente eso es un planteamiento sorprendente, ¿verdad? ¿Quién ha enviado las escuelas nuestras al siglo XVII? Ha sido el Partido Popular Democrático, el Partido No Progresista con su gobierno. Los dos son responsables de la crisis actual de nuestro sistema, y lo que tenemos que hacer es abrir un espacio para salir de este bipartidismo que nos está asfixiando en Puerto Rico. Adelante, Juan Mercado, con sus 30 segundos de refutación. Mientras los estudiantes de Puerto Rico hacían lo que tenían que hacer, exigir que no se les impusiera una cuota, el secretario de la Gobernación del Partido Nuevo Progresista planteaba que había que tirarle la policía y caerles a macanazos. Los estudiantes tienen razón. La manera en que se ha conducido a la Universidad de Puerto Rico y la educación por los partidos coloniales ha sido como un botín de guerra. 30 segundos para María de Lourdes Guzmán. Pues me parece que más importante que estar dando énfasis en el bilingüismo, que no es otra cosa que americanizarnos, desnaturalizarnos. Nosotros deberíamos poner la prioridad en hacer de la escuela un entorno agradable, mejorar el currículo y combatir la deserción escolar. Y en vez de quitarle las clases de educación física, de música, de bellas artes a los jóvenes, enseñarles otra vez eso para que desarrollen una inteligencia cabal y se afirme su nacionalidad como puertorriqueños y no como americanos, que es lo que no somos. Adelante, Pedro Pierluisi del PNP. El liderato del Partido Popular Democrático no tiene credibilidad alguna en el área de educación. Dejaron al departamento en probatoria, estaba en probatoria y por 6 años lo estuvo. Y fue esta administración la que lo sacó de esa probatoria y la que ha invertido la mayor cantidad de recursos para mejorar nuestras escuelas. $1.000 millones para 100 escuelas del siglo XXI que dan gusto, que son modelo para el mundo, y un compromiso de 100 escuelas adicionales del siglo XXI para el próximo cuatrenio. Finaliza este turno con Rafael Cox Alomar del PPD. Tú y yo sabemos que lo que Pierluisi acaba de decir es falso. Ve a la página mía, rafaelcoxalomar.com, y vas a encontrar la carta del Departamento de Educación Federal con fecha de marzo del 2012, regañando al Departamento de Educación por la ineptitud al momento de desembolsar los fondos federales a las escuelas. La próxima vez que en lo que queda de cuatrienio traiga aquí a Nancy Pelosi, llévela por las escuelas públicas para que compruebe de que en efecto son escuelas del siglo XVII. Terminada esta ronda, es momento de pausar, pero en breve los candidatos debatirán sobre salud y Medicare. Gloria. Gracias, Alex. Y más adelante la histórica ronda en donde los candidatos se harán preguntas entre sí. Ya regresamos. Las cualidades que debe tener un representante comisionado es saber bien y estar claro cómo puede conseguir fondos federales para mejorar las condiciones de este país. La honradez y que trabajen para el pueblo, que somos los que necesitamos. Un compromiso con su país, un sentido de responsabilidad, un sentido de urgencia hacia los problemas que acosan el país. El comisionado residente debe ser una persona muy recta y que esté trabajando para resolver el estatus del país.